Buenas tardes para todos. Es para mí todo un placer poder compartir con ustedes una de mis grandes pasiones, que es el trabajo con mapas conceptuales. Y dentro de esa pasión de mapas conceptuales está una de sus aplicaciones, que es el diseño curricular basado en los mapas conceptuales, que los llamamos itinerarios flexibles de aprendizaje. Esta propuesta surge de un trabajo de tesis doctoral que lo quiero compartir ahora con ustedes como propuesta porque se ha seguido implementando y ha ido avanzando mucho en estos últimos 2 años. La propuesta de itinerarios flexibles tiene una justificación que está relacionada con las necesidades y problemas que enfrentamos los docentes en las aulas de clase, relacionados con los nuevos ambientes de aprendizaje que se espera que implementemos, con la motivación de los estudiantes para el aprendizaje, con los nuevos roles que se deben asumir en esos ambientes de aprendizaje, con las competencias que debemos desarrollar, con unos ambientes flexibles, que es lo que nuestros estudiantes buscan, con procesos de interacción, con procesos donde prime la autonomía de los estudiantes, que ellos sean responsables de su propio aprendizaje. De esta manera poder llegar a un aprendizaje significativo, tratando de responder muchas de esas necesidades. Entonces se empieza a trabajar en torno a un marco de referencia. El marco de referencia de esta propuesta empieza con una exploración de experiencias relacionadas con otros proyectos que tratan de resolver estas mismas inquietudes, estos mismos problemas, exploración de teorías respecto al tema de diseño curricular, de aprendizajes flexibles, de autonomía en el aprendizaje. Se generan unas condiciones para implementar este tipo de propuestas y finalmente se logra organizar un marco conceptual que soporte toda la propuesta. Este marco conceptual tiene una base, una triada de diseño instruccional, de mapas conceptuales y de ambientes de aprendizaje. Soportan entonces estas tres bases, estas tres patas de la mesa sustentan lo que son los itinerarios flexibles de aprendizaje. Hablemos un poquito entonces de cada uno de estos conceptos. Hablemos de diseño instruccional como esa brújula que orienta, que indica, que guía, esa selección de lo que creemos que se requiere para aprender. Los docentes organizamos un proceso con los recursos, con lo que, el tipo de actividades, con lo que nosotros creemos que los estudiantes necesitan para aprender o para desarrollar ciertas habilidades y competencias. Ese diseño instruccional ha venido evolucionando y tiene unas tendencias que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en estos nuevos diseños instruccionales. Por ejemplo, tenemos que en la década de los 60 y los 70 teníamos una teoría conductista donde el modelo es lineal, es sistemático. En la década de los 80 hablamos de una teoría cognitiva donde se habla del conocimiento, del almacenamiento y del procesamiento de la información, de la comprensión del proceso de aprendizaje. En la década de los 90 se habla de una teoría constructivista, de conocimientos previos, de construcción de conocimientos más complejos, de un modelo heurístico. Posteriormente empezamos a hablar de la teoría conectivista, pero en este momento las tendencias, ¿cuáles son? El uso de TIC en esos nuevos diseños curriculares, de la flexibilidad, la colaboración, el aprendizaje autónomo, las inteligencias múltiples y los ambientes virtuales o mixtos. Teniendo en cuenta entonces esas tendencias de diseño instruccional, abordamos el concepto de los mapas conceptuales. Y este concepto se aborda como esos hilos que nos permiten tejer lo que ya sabíamos o creíamos saber con lo que estamos descubriendo. O sea, muy relacionado con el aprendizaje significativo. Un hermoso bordado de aprendizaje.
Dentro de los mapas conceptuales, entonces debemos analizar cosas como los usos, las ventajas, las aplicaciones que presentan los mapas conceptuales. Los hemos utilizado de muchísimas maneras. Los hemos utilizado para elaborar un diagnóstico, para desarrollar un tema, para comprender determinado proceso, para representar conocimientos, para representar conceptos, para representar procesos, para evaluar. Tienen muchas ventajas. Toda la parte infográfica, tanto para los estudiantes que tienen un aprendizaje primordialmente virtual, como para todos los otros estudiantes, permiten sintetizar el conocimiento, sintetizar un tema, un concepto. Pero dentro de una de las aplicaciones que le hemos encontrado, y esto lo hablo desde el Instituto de Mapas Conceptuales, el IHMC, de la mano de Alberto Cañas y Joseph Novak, se le vio una nueva aplicación que era el diseño instruccional. ¿Cómo pueden entonces esos mapas conceptuales utilizarse en una estructura que permita favorecer, que permita llevarle el proceso de aprendizaje a los estudiantes? En los ambientes de aprendizaje, entonces vamos a hablar de ellos como esos espacios, como ese lugar fantástico en donde se mezclan los elementos necesarios para que ocurra la magia del aprendizaje. Es el espacio que disponemos, los recursos que disponemos para que los estudiantes encuentren allí lo que necesitan y las orientaciones para poder aprender. Los nuevos ambientes de aprendizaje deben tener en cuenta lo siguiente: los estilos de aprendizaje, deben promover la autonomía, se desarrollan en espacios virtuales y mixtos, son mediados por TIC, promueven el aprendizaje colaborativo y son flexibles. Miremos que hay una relación muy estrecha entre el diseño instruccional con los nuevos ambientes de aprendizaje. Entonces vamos a determinar qué tipo de ambiente de aprendizaje vamos a utilizar para que se desarrolle todo ese modelo que preparamos para que nuestros estudiantes en cualquier nivel educativo aprendan. En este caso, uniendo esos dos conceptos de ambientes de aprendizaje y diseño instruccional, entonces pensamos que los mapas conceptuales, con una estructura que no es lineal como la que tenemos acostumbrada, no es el unidad 1 o módulo 1, actividad 1, actividad 2, actividad 3, módulo 2, actividad 1, actividad 2, actividad 3, sino la estructura que presenta el mapa, que tiene diversos caminos, que muestra que hay diferentes formas o diferentes actividades que te pueden llevar a adquirir el mismo conocimiento o desarrollar la misma habilidad. Ahí es donde aparecen entonces los itinerarios de aprendizaje. Los itinerarios de aprendizaje son la oportunidad de elegir el camino, esa opción de tomar el control, ese mundo de posibilidades para llegar a una misma meta, el aprendizaje. Entonces pensémoslo como un mapa conceptual en donde por diferentes caminos podemos llegar a desarrollar una misma competencia. No tenemos que hacer todos los estudiantes la misma actividad o leer el mismo documento o hacer el mismo proceso para llegar a adquirir un conocimiento. Eso es un itinerario flexible de aprendizaje. Vamos a mirar un corto video sobre lo que son entonces los itinerarios de aprendizaje. Los itinerarios de aprendizaje flexibles son entonces trayectorias que guían el aprendizaje de un individuo.
muestran contenidos organizados de manera flexible. No solo los contenidos, sino los objetos de aprendizaje que van a apoyar esos contenidos. Se orientan por un diseño instruccional. Y ese diseño instruccional se basa en la estructura de mapas conceptuales. Se basa en la estructura de mapas conceptuales, no son mapas conceptuales. Esa estructura garantiza que los ambientes virtuales de aprendizaje o los ambientes mixtos, que son novedosos, son modernos y son atractivos para los estudiantes, permitan flexibilidad en la ruta a seguir para alcanzar un aprendizaje. Y permiten un ejercicio de autonomía, porque el estudiante va a elegir la ruta por la que quiere adquirir ese aprendizaje. Y esto nos lleva al logro de los objetivos de aprendizaje. Entonces, el docente diseña el currículo de tal manera que le disponga a los estudiantes varias rutas, varios objetos de aprendizaje, varios procesos, y el estudiante va a elegir por cuál de ellos se quiere ir para lograr su aprendizaje. Esto lo vamos a ver más concretamente enseguida en los ejemplos. Pero lo importante de esto es que ya hemos implementado, ya a pesar de que aparece como propuesta, es una propuesta validada, implementada, que ahora ya está avanzando. Estamos trabajando en rúbricas para evaluar esos itinerarios de aprendizaje que se han creado en diferentes niveles educativos y con muchísimos profesores de universidades, de preescolar, y es lo que queremos compartirles aquí a ustedes en el día de hoy. Para llegar a lo que es la implementación propiamente dicha de este proceso, pues hemos seguido una metodología de investigación que nos lleva a responder esta pregunta: ¿qué elementos conforman un itinerario flexible de aprendizaje basado en mapas conceptuales como un sistema y cómo se interrelacionan entre sí para lograr mejores resultados? Esa ha sido la pregunta que ha guiado todo el proceso, y se determinan unas fases del proceso según el modelo SAN, el modelo de aproximación sucesiva, que nos permite diseñar todo el proceso, revisarlo, hacer prototipos, luego llevarlo a la implementación, hacer el desarrollo, evaluar y, si es necesario, devolvernos a los prototipos, volver al itinerario de aprendizaje, reformularlo, volverlo a aplicar, y de esta manera tenemos itinerarios con versión 1, 2, 3, itinerarios cada vez con nuevos procesos, con nuevos objetos de aprendizaje. Antes de pasar a la segunda parte, que ya es propiamente mirar qué es entonces un itinerario flexible de aprendizaje basado en mapas conceptuales, quiero establecer la diferencia que van a encontrar entre lo que es un mapa conceptual y lo que es un itinerario flexible de aprendizaje. El mapa conceptual, toda su estructura define un concepto o un conocimiento. El itinerario flexible muestra toda la estructura de los procesos y actividades que debo desarrollar para adquirir un aprendizaje o para desarrollar una competencia. Entonces, en lugar de conceptos como en los mapas conceptuales, lo que vamos a encontrar en un itinerario de aprendizaje son procesos, no conceptos, sino procesos, no palabras claves, sino actividades que debemos desarrollar. Entonces, ahí radica la diferencia entre el uno y el otro. Ahora, con esta parte, digamos, teórica, los invito a pasar entonces a la segunda parte, que es donde vamos a poder ver itinerarios flexibles de aprendizaje para los diferentes niveles educativos y en qué estamos trabajando en este momento. Entonces, finalizamos aquí esta primera parte.